Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. El pueblo católico confundido, una vez más, en esta ceremonia constante de la confusión a la que nos tienen acostumbrados estos últimos 7 años desde lo más alto de la cúpula del Vaticano, porque resulta que el pasado fin de semana se supo que el Papa Benedicto XVI y el Cardenal Sara iban a publicar un libro sobre la belleza del sacerdocio que incluía una defensa muy contundente sobre el celibato, sobre la necesidad de que se conserve el celibato. Desde lo más profundo de nuestros corazones es el título de este libro. Varios medios de comunicación y periodistas acusaron, sin embargo, inmediatamente al cardenal Sara de manipulación. Curioso, ¿verdad? En un primer comunicado mostraban algunas cartas, el cardenal, intercambiadas con el Papa Benedicto, donde desmentía algunos de los infundios y remitía a posteriores aclaraciones en el día martes que en España ya hemos pasado. Pues bien, este día ha tenido muchos dimes y diretes, muchas acusaciones y declaraciones cruzadas en las cuales ha tenido parte importante el secretario de Benedicto XVI, Ganswein, con el cardenal Sara. Pues bien, vamos a leer ahora un comunicado que ha hecho el periodista italiano Antonio Socci, porque él, leyendo este comunicado, aclaramos bastantes cosas. Él lo titula así: Antecedentes, así es como fueron las cosas, el furor del déspota contra el Papa católico. Fuentes confiables dentro del Vaticano reconstruyen así la historia. El libro, desde el fondo de nuestros corazones, es claramente de Benedicto XVI y del cardenal Sara, como demuestran inequívocamente las cartas publicadas por Sara. Todo fue decidido y acordado de común acuerdo desde el principio. Anteayer, cuando se presentó la parte en defensa del celibato eclesiástico, el fin del mundo estalló en el Vaticano, porque Bergoglio estaba furioso. Ya lo decíamos ayer, que se subiría por las paredes, estaría bastante furioso. Y así lo confirma este periodista italiano de fuentes muy confiables dentro del Vaticano. De hecho, ese pronunciamiento autoritativo de Benedicto XVI le impide recoger o introducir el celibato eclesiástico, como hubiera querido hacer en la próxima exhortación posinodal. O sea que quiere decirse que el hecho de que Benedicto se involucre en este libro, pues ya es un freno, así lo interpreta Antonio Socci, para que la exhortación posinodal pues defienda la ruptura del celibato. Entonces, Bergoglio, él en persona, convocó a Monseñor Ganswein, quien es el secretario de Benedicto XVI, pero también prefecto de la Casa Papal de Bergoglio, o sea que cumple un doble papel, sirve a los dos. Y furioso, Bergoglio muy furioso, le ordenó, y lo pone con mayúscula, él le ordenó que eliminara el nombre de Benedicto XVI de la portada de ese libro, sin poder pretender cambiar los textos del libro. Bergoglio exigió una total negativa. Por esta razón, la primera noticia filtrada habló de fuentes, entre comillas, cercanas a Benedicto XVI, según las cuales Benedicto no habría escrito un libro a 4 manos con Sara, ni aprobó la portada, es decir, su firma en el volumen. Esto, sin embargo, no era cierto, y Benedicto XVI no podía aceptar decir tal falsedad, acusando implícitamente al cardenal Sara por haberlo involucrado sin su consentimiento. Tampoco el Papa Benedicto tenía la intención de recuperar lo que había escrito en defensa del celibato en ese volumen. De hecho, el cardenal Sara inmediatamente dio a conocer las cartas entre ellos que mostraban que ambos querían el libro, y ciertamente los dio a conocer con el consentimiento de Benedicto XVI, para restaurar la verdad. Aquí ya se está dejando absolutamente muy claro todo, está muy claro. Por otro lado, Benedicto también se vio en la necesidad de proteger a su secretario de las venganzas, entre comillas, sudamericanas, dado que había recibido una orden perentoria de Bergoglio. Nadie se moleste por esto que lo dice Antonio Socci así, pero es para decir de las venganzas de Bergoglio y de su camarilla. Lo pone así, pero por supuesto nada en contra de Hispanoamérica ni de sudamericanos, para nada en absoluto.
Así que se adoptó esta solución de compromiso. En las ediciones del libro que siguen al primero, el autor del libro será el cardenal Sará con la contribución de Benedicto XVI. En cualquier caso, el texto del libro sigue siendo el mismo. Es decir, han llegado a ese entente para que darle algo a Bergoglio. Con este compromiso, el tribunal de Bergoglio puede hacer que los medios digan que Benedicto XVI ha retirado la firma del libro, incluso si no es cierto, dice entre paréntesis, y de hecho el libro permanece como está, con la firma de Sará y el nombre de Benedicto XVI, autor de las partes acordadas. Una historia muy fea de arrogancia clerical que, en última instancia, tiene como objetivo amordazar a Benedicto XVI. Fíjense, ojo al dato. Objetivo final, objetivo es amordazar a Benedicto XVI. O sea, si él incluso Sará ha dicho en la declaración así contundente que hizo, explicando todas las cosas, todo el proceso histórico de cómo se gestó el libro, que tuvo que hacerlo pues de manera muy secreta, muy confidencial, para que pasara todos los filtros. O sea, como que a Benedicto indirectamente está diciendo que a Benedicto está tan controlado en el Vaticano que para publicar este libro han tenido que utilizar esa estrategia. Bueno, y termina así Antonio Socci en todo en letras mayúsculas los siguientes párrafos o frases. Sin embargo, la pregunta básica permanece. Si Bergoglio, en su exhortación, da el golpe al celibato con la orden de los viri probati, de hecho está en contraste directo con la doctrina de la Iglesia, lista en estos días por el Papa Benedicto XVI. Bueno, defendida, podemos decir, en estos días por el Papa Benedicto XVI. Esto es una traducción que he sacado yo de internet y, claro, tiene sus fallos. Por lo tanto, usted asume la responsabilidad de un daño gravísimo y pleno de una serie de consecuencias. Le está diciendo a Bergoglio que lo que está asumiendo. Algunas cosas en claro que podemos sacar de todo este asunto, de todo este embrollo. Pues primero, que Benedicto, en una de las cartas que el cardenal Sará ha hecho públicas para la elaboración del libro, imparte la bendición apostólica al cardenal Sará, algo que solo puede hacer el Papa reinante. O sea, Benedicto sigue diciendo, yo soy el único Papa. Segundo, el texto del libro seguirá completo, permanece absolutamente sin cambios y este libro es para defender el celibato, la sana doctrina. Por tanto, esto es lo fundamental, por mucho ruido mediático y mucha confusión que los medios afines a Bergoglio hayan querido sembrar y difundir constantemente en estas últimas horas. Lo fundamental es que el libro sale mañana a la calle, que saldrá en principio tal y como estaba previsto, que en las próximas ediciones cambiarán la portada o lo que sea, pero la esencia, el texto, el contenido seguirá siendo el mismo, que es lo importante. Tercer punto que podemos concluir, que la exhortación apostólica del Sínodo del Amazonas va a salir a finales de enero, seguramente, como mucho principios de enero, según ya se ha anunciado, y les dejo el link para que lean esa noticia. En menos de 20 días dicen que va a salir. Esta es, por tanto, la reacción, el que salga ya tan próximamente la exhortación apostólica, es, entendemos, la reacción tras la publicación del libro. Está claro que van a dar un paso adelante para quitar el celibato. Ojalá nos sorprendan y no lo sea así, pero seguro que lo harán. ¿De qué manera? Pues ya veremos si es de una manera muy contundente o de una manera sibilina. Está claro que van a dar un paso adelante para quitar el celibato y permitir la ordenación de hombres casados. Frente a esto, lo que importa es que se defienda la sana doctrina, el celibato sacerdotal, y con ese libro se empieza a enfrentar ya la situación. Ya el 12 de septiembre, recordamos, de 2013, Pietro Parolin, mano derecha de Bergoglio, hacía unas declaraciones donde decía que se puede discutir el tema del celibato y defendía, en definitiva, defendía la supresión del celibato desde el principio. Así que reclamaba que la Iglesia debe demostrar un espíritu democrático en el sentido de escuchar a los fieles y al mundo. ¿Qué podemos esperar de este hombre que estuvo en la reunión del Club Bilderberg, donde se reúnen los amos de este mundo, y posteriormente pues manifestó que
La Santa Sede había llegado a un acuerdo secreto con el gobierno chino, donde ya estamos viendo sus frutos. Y un último punto que podemos rescatar, que para los que dicen que el celibato no es dogma, pues les podemos recomendar un libro muy bueno que se llama El celibato, tesoro a proteger. El celibato, tesoro a proteger, os rescatamos un parrafito donde dice: se dice que el celibato no es de derecho divino natural, que no es un dogma, pero sí lo es, porque se trata de la palabra de Dios, la obligación de todo bautizado de buscar la perfección, de escoger lo más perfecto para cumplir con la vocación a que hemos sido llamados. Y la vida en celibato es la forma más perfecta para la vida sacerdotal. Tengamos en cuenta cómo a lo largo de la historia se han ido desarrollando y viviendo los dogmas, antes de que llegaran a pronunciarse. ¿Será el momento de proclamar el dogma del celibato sacerdotal? Se pregunta el autor de este libro, que es fundamental que lo lean y que les dejo la oportunidad de que se lo descarguen gratuitamente si miran en la descripción de este vídeo, gentileza del autor que lo ofrece gratuitamente y de Como Vara de Almendro, que lo recogió en su día hace 3 o 4 meses en su página web, y les dejo la oportunidad de que se lo descarguen. Miren en la descripción del vídeo. Es una joya de libro. Repito, se titula El celibato, tesoro a proteger. Con eso se formarán. Es muy importante que nos formemos en la sana doctrina, que tengamos argumentos para rebatir a los enemigos de la fe, a los enemigos de la Iglesia. Y ese libro es fantástico. Así que descárguenselo, léanlo y aprendamos todos los fundamentos de nuestra fe. En definitiva, ya terminamos por hoy este día tan complicado, tan ajetreado, con tantas convulsiones. Creo que las conclusiones pues son bastante claras. Benedicto, como ya dijo, no se va a callar. Benedicto está dando la cara por la Iglesia dentro de sus posibilidades. Es más, sepan ustedes que hay 3 monjas, 3 religiosas, que todos los días prueban la comida para que Benedicto no sea envenenado. Esto me lo ha dicho una fuente absolutamente de máxima confianza. Igualmente me ha dicho que no podemos desconfiar de su secretario Gansway. Le están protegiendo. Lo que pasa es que, bueno, aquello es una cueva de, en fin, ustedes lo están viendo, de una cueva llena de tinieblas, de tinieblas y de enemigos de la Iglesia. Y allí Benedicto hace lo que puede para sobrevivir. Y se pronuncia en la medida de sus posibilidades. No es fácil, no es fácil. Por eso tenemos que orar muchísimo por él. Insisto, toda la Iglesia tiene que orar por él. Ayer recordábamos las palabras de los Hechos de los Apóstoles. Mientras la Iglesia oraba por él, por Pedro, que estaba en la cárcel, gracias a eso el Señor envió un ángel. El Señor escuchó la oración de su Iglesia y fue a liberarle. Le sacó de la cárcel. Porque para Dios no hay nada imposible. Tenemos que orar para que el Señor haga fuerte a nuestro Papa Benedicto XVI en sus debilidades y en su sufrimiento. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén.